Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de servirle a través de la disertación de la Palabra del Señor, en una trilogía que iniciamos la semana anterior referente al consuelo que Dios nos da en situaciones muy difíciles. Estuvimos hablando acerca de la fragilidad de la vida. Ayer iniciamos un tema respecto al consuelo que Dios nos otorga a usted y a mí en medio de la muerte. El tema de este día lo hemos titulado: el duelo es un proceso que es sano y que es necesario. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar el proceso del duelo. Eso es algo que es ineludible, es algo que no lo vamos a poder brincar, por decirlo de alguna manera, tal vez en un lenguaje coloquial, porque la muerte tarde o temprano nos alcanza a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a personas que amamos mucho, y tendremos que atravesar ese tipo de situaciones. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a usted y a mí, amado hermano y hermana, cómo poder pasar esos trances. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 y al 57, ha sido devorada la muerte por la victoria, dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En efecto, dice Pablo, el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existirá, y la ley que le da poder al pecado dejará de juzgarnos. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Hay una grandísima diferencia entre morir con Cristo y morir sin Cristo. Eso es algo que no podemos, hermano y hermana, ignorar. Indistintamente lo que diga el mundo allá afuera, indistintamente lo que el enemigo nos quiera mentir, porque es una mentira que ni siquiera él mismo se la cree, de que todas las personas, sin distingo alguno, una vez que mueren, van al seno del Señor. Eso no es verdad. El apóstol Pablo es claro cuando nos está diciendo precisamente que cuando el Hijo de Dios muere, muere en victoria. La victoria ya no le pertenece a la muerte. A través de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora es Cristo el que tiene el control. Él mismo lo dice: yo tengo el poder sobre la muerte y sobre el Hades. Ese poder que el hombre le había otorgado a Satanás en el huerto del Edén cuando peca, es arrebatado por Cristo en la cruz del Calvario a través de su muerte y posteriormente en su resurrección. Por eso el mismo apóstol Pablo viene disertando en toda la primera carta de él, en el capítulo 15 del libro de los Corintios, que ya la muerte no tiene poder sobre el creyente, porque si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y es aquí donde Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya la muerte no tiene ese poder sobre el creyente, pero el apóstol Pablo sí hace un distingo con aquellos que no son creyentes, con aquellos que no han muerto con el Señor. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que el pecado es el aguijón de la muerte. ¿Por qué el pecado es el aguijón de la muerte? Porque, amado hermano y hermana, morir en pecado es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Eso ya lo hemos explicado anteriormente hasta la saciedad y a nivel de detalle. Por eso el apóstol Pablo hace una separación. Ya la muerte no tiene poder sobre el creyente. La muerte seguirá teniendo poder sobre el inconverso a causa del pecado, que es ese aguijón que lo va a llevar a la perdición eterna. Cuando un ser querido muere, y eso es en lo que estamos concentrados, cuando hablamos de un ser querido que muere y que es creyente, que es cristiano, nosotros lloramos porque es algo natural. Jesús llora con la muerte de Lázaro, pero no lloramos como llora el mundo, por la simple razón de que usted y yo tenemos una esperanza eterna que el mundo no tiene. Usted y yo tenemos algo que el mundo carece. Por eso sabemos que en el momento de la resurrección, todos aquellos que ya hemos muerto en Cristo vamos a ser glorificados y tendremos un nuevo cuerpo que será incorruptible. Vean qué importante tener claro esos conceptos que aparecen a la luz de la palabra. El mismo apóstol Pablo dice en su primera carta
a los Corintios, en el capítulo 15, unos versos anteriores, empezando desde el 42, el apóstol Pablo dice: lo que se entierra se echa a perder, lo que resucita no se corromperá jamás. El cuerpo que sembremos es despreciable, pero cuando resucite será glorioso. Ahora es débil, pero cuando resucite será fuerte. Al morir sembramos un cuerpo material, pero cuando resucite será espiritual. Vemos a un apóstol Pablo muy insistente, muy incisivo, en tratar de aclararnos con diferentes terminologías el concepto de lo que sucede cuando morimos y lo que inmediatamente ocurre después de la muerte. El apóstol Pablo dice que todo aquello que se entierra se termina echando a perder, pero aquello que se resucita nunca se va a corromper. Hay una gran diferencia entre lo que se entierra y lo que se resucita. Y si no nos quedaba claro ese concepto, entonces ahora el apóstol dice que cuando sembramos un cuerpo, ese cuerpo es despreciable. El cuerpo humano, una vez inerte, ya no sirve para nada. Le dije la vez anterior que si usted quiere vender un cuerpo, lo más que le van a dar son $3 por los químicos que contenga, por la parte orgánica, nada más. Más bien, los cuerpos humanos deberían desintegrarse y tirarse sobre sembradíos, porque es un abono orgánico muy importante para el crecimiento de plantas. Sin embargo, eso no se utiliza hoy en día por una serie de especificaciones de salud. Pero bueno, el punto es que el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando un cuerpo se siembra, inmediatamente todo se descompone y lo que se entierra es despreciable. Ese cuerpo ya no sirve para nada. Pero cuando el cuerpo del creyente va a resucitar, ese cuerpo será glorioso. Y también continúa aclarando a través de otros ejemplos que cuando muere es débil, pero cuando resucita es fuerte. Que cuando morimos sembramos algo que es material, pero que cuando resucitamos es espiritual aquello que es resucitado. Por eso es muy importante entender que la muerte no es el fin de los que están en Cristo, como tampoco es el fin de aquellos que mueren sin Cristo, porque esa mentira del muerto al hoyo y el vivo al bollo es una de las grandes mentiras que Satanás tiene a este mundo totalmente engañado. Para el creyente, la muerte no es el fin, porque ese llanto nuestro por la ausencia de ese ser querido creyente que muere es un llanto temporal. Ahora, usted y yo sabemos y tenemos totalmente claro que el luto no es agradable, estamos de acuerdo, pero es parte de la vida, no hay de otra. Y sin embargo, nosotros esperamos y ansiamos ese día que, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, dice la palabra del Señor que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Un día no muy lejano, todas nuestras tristezas, nuestras aflicciones serán, hermano y hermana, erradicadas. Y toda lágrima, toda tristeza, tal vez el recuerdo de un ser querido que no logró llegar a los pies del Señor, el Señor tendrá que borrar todos esos recuerdos e inmediatamente enjugar, que quiere decir secar. Una cosa es enjuagar y otra es enjugar. Enjuagar es lavar algo, enjugar es secar. El Señor va a secar todas nuestras lágrimas. Ahora, no podemos negar el dolor que experimentamos ante la muerte. Hay algo en el ser humano, hay un tema de sensibilidad que la tuvo Jesús con la muerte de Lázaro y que no podemos obviar. Nosotros, claro que lloramos, claro que también nos lamentamos ante la ausencia y ante la pérdida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros afrontar ese dolor? ¿Cómo podemos consolar nosotros a otros que están sufriendo? Dice Jeremías en el capítulo 17 en el Antiguo Testamento, versículo 14, Señor, solo tú puedes sanarme, solo tú puedes salvarme de todos los peligros. Por eso toda la gratitud de mi corazón es solo para ti. Vean qué hermosa esa expresión. Le invito para que la anote, Jeremías 17, 14, y que la pueda leer y hasta se la pueda aprender de memoria. Cuando el profeta dice, Señor, solo tú puedes sanarme, solo tú puedes salvarme de todos los peligros. Por eso toda la gratitud de mi corazón es para ti.
No hay nada en este mundo, amado hermano y hermana, que llene vacíos que han dejado personas que queremos, porque se han alejado de nosotros tal vez, porque se han ido de este mundo. No habrá nada que llene esos vacíos que están claramente especificados y delimitados. El único que puede llenar todo aquel vacío que tenga el ser humano es el Señor. Ese es el problema del hombre y la mujer allá afuera, que cuando sienten sus vidas vacías, cuando sienten necesidades en su ser, van y las tratan de llenar con situaciones, con vicios, con malas amistades, con malos consejos, que al final de los finales los termina postrando en una situación peor a la que se encontraban antes de tratar de llenar esos vacíos que tenían. Por eso, solo el Señor es el único que puede llenar esas ausencias que quedan en nuestros corazones cuando aquellas personas que amamos ya no están con nosotros. Y el dolor que produce la muerte de un ser querido es una experiencia profundamente personal y traumática. No todas las experiencias de este tipo las manejan las personas de la misma manera. Cuando muere la madre de varios hijos, no necesariamente todos los hijos experimentan la misma situación. No es tan traumático para todos en general. Unos absorben la situación, otros las manejan de otras situaciones. No todos en este planeta actuamos de la misma manera ante la misma situación. No todos actuamos de la misma manera ante una situación que nos pasó anteriormente y que nos vuelve a suceder. Hay factores exógenos que intervienen en ese momento de trance que estamos atravesando por la ausencia de ese ser querido. No todos los dolientes van a experimentar el luto de la misma manera, pero lo que todos sí tenemos, amado hermano y hermana, es un mismo Dios que nos ama con un amor entrañable y que es hacia Él donde podemos venir a que Él calme, consuele nuestro dolor. Por eso el mismo apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, decía el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a todos los que sufren con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Ese es un texto del apóstol Pablo muy hermoso, que también le invito para que lo vuelva a releer otra vez, donde nos dice: bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, un Padre que es misericordioso, un Padre que es de toda consolación. Y dice el apóstol Pablo que es Dios el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué lo hace Dios? ¿Para qué Dios le consuela a usted y me consuela a mí? Para que nosotros, dice el apóstol, podamos consolar a otros que sufren con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Dios hoy a mí me está consolando de algo que va a ser utilizado y muy necesario para que yo lo utilice con otra persona que vaya a afrontar una situación muy similar a la que yo estoy afrontando. Si en ese momento yo estoy teniendo la pérdida de un ser querido, qué sé yo, de un papá, esa consolación que yo voy a recibir hoy de Dios va a ser tan importante, tan necesaria, para que yo pueda el día de mañana, cuando alguien haya perdido a un papá, poder yo llevarle esa consolación a través de lo que Dios hizo en mi vida y cómo también esa persona va a poder afrontarla. El Señor me consoló a mí en la pérdida de mi padre para que yo pueda consolar a esa otra persona en la pérdida de su padre. Decíamos el día de ayer que no es posible, en el momento en que yo voy a dar un pésame, de que yo le diga a una madre que siento mucho la pérdida o el fallecimiento de su hijo, si yo no he perdido a un hijo. Es una mentira que yo pueda decirle a esa madre: siento mucho la pérdida de tu hijo. Yo no lo estoy sintiendo, nunca he tenido esa pérdida. Pero cuando yo he experimentado una situación de esa magnitud, yo sí tengo, hermano y hermana, toda la experiencia. Y no solo la experiencia, sino el consuelo de Dios para poder consolar a otras personas que están atravesando esa misma situación. Por eso sus experiencias, vuelvo a reiterarle,
son útiles única y exclusivamente si usted coge esas experiencias suyas y las pone en función de beneficiar a otras personas. Si no, eso que le sucedió a usted no sirve de nada. El apóstol Pablo lo está diciendo: Dios me consuela a mí para que yo también consuele a otros que están sufriendo. Y vean que es claro cuando dice: con el mismo consuelo que Él me prodigó. Eso Él me lo dio para que yo también se lo otorgue a otros. Vean qué hermoso como el Señor también actúa a favor de nosotros para que nosotros demostremos ese amor que Él nos prodiga a otras personas que también están en necesidades y están en afrentas. Hay algunas personas que pueden experimentar intensamente ciertas emociones más que otros. Hay algunos que pueden experimentar simultáneamente varias emociones, y eso se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que nosotros podemos estar derechos, estar rectos, por decirlo de alguna manera, hasta donde nosotros podemos soportar aquella situación que estamos viviendo sin quebrarnos. Como cuando usted coge un lápiz con sus dos manos y usted empieza a hacer fuerza a ver hasta dónde ese lápiz se quiebra. Eso se llama resiliencia. Hay personas que son más resilientes que otros. Hay personas que tienen más aguantes que otros. En el momento de la situación de un ser querido, todos en la familia entran en shock. Todos en la familia entran a vivir una serie de un cúmulo de emociones, como lo vamos a ver. Y siempre tiene que haber alguien con la cabeza fría. Siempre tiene que haber alguien fresco, diáfano, muy cuerdo en la situación, para poder empezar a tomar las decisiones que hay que tomar a continuación. Y eso, gracias a Dios, eso es algo que Dios le otorga al creyente, donde uno puede tener templanza, donde uno puede estar seguro en el Señor, donde el Señor le da a uno esa lucidez para poder paliar con esa situación y poder también ayudarle a otros dolientes que tenemos a nuestro lado, que no manejan la situación tal vez como nosotros, como hijos de Dios, sí podemos manejarla. Bendito el Señor, porque también hasta en eso el Señor nos da ese discernimiento, esa apertura y claridad de mente para poder manejar ciertas situaciones que a otras personas definitivamente les cuesta manejar, y mucho más si no tienen al Señor en su corazón. El dolor es parte natural en ese proceso de superación que tenemos que afrontar en el luto. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto y por cuánto tiempo vivimos nosotros ese trance de ese dolor de la ausencia del ser querido? No existe un tiempo definido para poder determinar. Hay lutos que a algunas personas les puede durar 6 meses, a otros les puede durar 1 año. Hay personas que hoy en día no superan el luto de un ser querido que ya no está con ellos desde hace 2, 3, 4, 5 años. Hay madres que nunca llegan a superar la ausencia de un hijo, y por tanto no podemos tener como la fórmula para poder decir, bueno, el luto por esta situación va a durar 1 semana o va a durar 3 meses. Cada persona es muy distinta, y lo que se trata de superar una pérdida, hermano y hermana, no todos lo pueden manejar de la misma situación. Por eso decía el mismo Salomón el rey en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 4, para todo hay un tiempo, y es un tiempo oportuno, tiempo para todo lo que se hace bajo el sol, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de tener duelo, tiempo de danzar. No todo el tiempo vamos a estar de duelo, como no todo el tiempo pasamos en una pura risa. Este tema de la felicidad es algo que yo sostengo a la luz de la palabra, que no existe. La felicidad no existe. Lo que existe son buenos momentos que el Señor nos otorga para poder paliar un poco una gran cantidad de aflicciones que nosotros vivimos en este mundo. Salomón hace un gran análisis en su libro de Eclesiastés y en el libro de Proverbios acerca de estos conceptos. Hay tiempo para muchas cosas. Como hay tiempo para reír, para gozar, para disfrutar, también llegarán tiempos muy difíciles que tendremos que afrontar, como el tiempo del duelo, pero esos tiempos no son eternos. Nosotros, como creyentes, no podemos pasar en duelo toda nuestra existencia.
como lo vamos a ver más adelante, habrán situaciones que conforme vayamos atravesando ese proceso, tendremos que ir superando poco a poco, y solo lo podremos hacer con la ayuda del Señor. La muerte inesperada de un ser querido puede despertar en usted y en mí olas de emociones, y lo primero que afrontamos es esa profunda sensación de pérdida. Lloramos, nos dolemos, buscamos respuestas. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué no hicimos? ¿Qué se pudo haber hecho? Es una situación muy complicada y depende de cada situación en particular. Y después de ese shock, cuando ya nos damos cuenta de la muerte, entramos en una confusión, comenzamos ya a sentirnos profundamente solos. Hay un vacío inevitable que queda después de la muerte de un ser querido. Eso le sucede a todas las personas. Y hay algunos que han pretendido hacer un análisis, humanamente hablando, acerca de esas diferentes fases del dolor de la muerte para los familiares y para los amigos de los afligidos. Hay varias fases que se dan en ese tema del duelo, y yo quisiera conversar con usted de algunas de ellas para que podamos entender también cómo es que funcionan, cuál es el proceso del duelo y cómo está sustentado el mismo a la luz de la palabra. La primera fase en el duelo, la primera fase ante la muerte de un ser querido es la negación. Eso es lo primero que sucede. A algunas personas se les puede presentar algunos síntomas físicos, como por ejemplo sudoración intensa, desmayos, náuseas, taquicardia. Nos dan la noticia, inmediatamente entramos en shock, lo negamos porque eso es parte de la misma naturaleza del ser humano. No estamos preparados, porque nadie lo está, para poder enfrentar la realidad de la muerte. Esa realidad la enfrentamos hasta el momento en que sucede, y máxime si es una muerte inesperada. Hay algunos cambios cuando tenemos a un pariente, algún familiar que viene convaleciendo, tal vez, o que viene con una situación muy crítica de enfermedad, y que ya nosotros nos venimos preparando para que llegue ese momento. Pero hay muertes inesperadas que todavía son más difíciles de digerir. Algunos se retraen del mundo que les rodea, otros presumen que están dormidos, piden que los pellizquen para ver si será que es una pesadilla de mal gusto, pero que desearían despertar lo más pronto posible. Sin embargo, tienen que empezar a afrontar una realidad de que han perdido a ese ser querido, y por tanto es algo que no pueden escapar hacia ningún lado. Y la persona que recibe esa noticia, el doliente, empieza a enfrentar y empieza a lidiar con sentimientos, buscando la paz, buscando cómo estabilizarse. Algo muy importante con estas personas, amado hermano y hermana, es que las emociones no pueden ser reprimidas. No podemos decirle a la persona no llore, no le podemos decir a la persona cálmese. Lo que tenemos que estar es pendientes de aquellas reacciones que la persona va a tener. Si son coherentes, si son reacciones que fácilmente pueden ser manejadas, perfecto. Esas emociones y esas situaciones ante la noticia no pueden ser reprimidas. Tenemos que permitirle al doliente que hable francamente, que se exprese de su ser querido, de todo lo que ha sucedido a su alrededor, porque eso es parte del duelo que está empezando a experimentar con esa primera fase de la negación. Y es ahí cuando los hermanos en la fe son tan importantes para que apoyemos a esa persona que está afrontando ese trance tan difícil. Salomón decía en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Es en los momentos difíciles donde se sabe quién es quién. Es en esos momentos duros que yo estoy atravesando donde ahí puedo saber quién está conmigo y quién no está conmigo. Quién me busca solamente para lograr algo de mí, o quién me busca definitivamente para consolarme, para apoyarme, para ayudarme en esa situación tan complicada que estoy viviendo. Cuando se recibe una noticia de este tipo, los dolientes inmediatamente necesitan ayuda de los hermanos en la fe. Hay situaciones que hay que afrontar a partir del momento de la partida del ser querido, principalmente en temas funerarios y todo ese tipo de cosas, que es ahí donde
nosotros como familia espiritual de esos hermanos y hermanas entramos para poder apoyarles en todo lo que sea necesario, porque a eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Es muy importante, amado hermano y hermana, entender cómo es que funciona este tipo de cosas para que el día de mañana que le suceda a usted o le suceda a otra persona, nosotros como hijos de Dios sepamos actuar. ¿Cómo dar un pésame? ¿Qué decirle a esa persona que acaba de perder un ser querido? De eso vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo jueves a esta misma hora. Hablaremos de la segunda, tercera y fases siguientes del duelo, de cómo afrontar este tipo de situaciones que en cualquier momento y de una manera inesperada, amado hermano y hermana, usted y yo vamos a tener que afrontar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque también es un tiempo para aprender, un tiempo para entender, un tiempo para solidarizarnos, un tiempo para compenetrarnos con aquel que está angustiado, un tiempo, Señor, para poder estar cerca y de apoyo a aquellos que nos necesitan. Es aquí donde verdaderamente se muestra tu amor, es aquí donde verdaderamente se sabe quién es quién, es aquí donde los hijos e hijas de Dios cumplen la misión más importante, el ánimo, el apoyo, todo aquello que sea en favor de aquellos que están en aflicción, en tristeza y en dolor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito, amado hermano y hermana, para que el próximo jueves continuemos con este tema de las fases del duelo y vamos a aprender cómo dar un pésame, qué decirle a aquellas personas que han perdido a un ser querido. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por su preferencia en esta tarde-noche. Esperamos haberle edificado a la luz de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.